Buenas noches, y en nombre de la Conferencia del Norte de California, me gustaría darle la bienvenida a esta conferencia de otoño. El tema de esta conferencia es Comprad de mí, donde estudiaremos el mensaje dado a la Odisea en el tercer capítulo de Apocalipsis. Esperamos y oramos para que usted sea bendecido por los mensajes que han sido preparados para esta conferencia. En este momento, cantaremos nuestro himno de la conferencia y luego les daremos unos momentos desde donde sea que estén mirando para orar, solo o con su familia. El primer mensaje de nuestra serie se titula Porque no lo sabes y será presentado por nuestro orador invitado, el hermano Peter Lausevic. Esperamos que este mensaje lo bendiga y lo acerque más a Cristo. En nuestra conferencia de primavera hablamos acerca del mensaje de 1888. Y 1888 presentaba una solución a un problema. Y ese problema es lidiar con el mensaje a la Odisea. Y es por eso de que ahora estamos presentando este mensaje.
en esta conferencia que tiene que ver con el mensaje a los laodicenses. Como un pueblo, nos gusta presentarnos como algo mejor de lo que realmente somos. Y es por eso que cuando estudiamos acerca de las 7 iglesias, tenemos una tendencia a identificarnos a nosotros mismos con algo mejor. Y de todas las 7 iglesias, la iglesia a la cual nos gustaría asociarnos es Filadelfia. ¿Y por qué es esto? Porque Filadelfia no tiene nada malo que es mencionado sobre ella. Si ven las 7 iglesias, Filadelfia es la única que tiene solamente cosas buenas mencionadas sobre ella. Sin embargo, Filadelfia no era perfecta. Filadelfia no está en un estado perfecto. A pesar de ese mensaje maravilloso acerca de Filadelfia, hay algunos vencedores dentro de ese periodo. Y lo podemos leer en Apocalipsis 3, versículo 12, donde nos dice, al que venciere. Eso significa que hay algunos dentro de Filadelfia que de hecho no vencieron. Entonces, aquí encontramos a aquellos que vencieron. Versículo 12 nos dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con la mayoría de la iglesia que vivió en el periodo de Filadelfia? Sé que hay unas personas que murieron antes de 1844, pero estoy hablando sobre aquellos que vivieron en 1844. ¿Qué sucedió con la mayoría de esas personas en Filadelfia que entraron al periodo de la Odisea? En el gran conflicto nos dice, Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran desengaño, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos acerca del Mar Rojo. Si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación de Dios. Entonces encontramos aquí que la gente que estaba viviendo en el periodo de Filadelfia, ellos entraron a un periodo de prueba. Y si hubieran pasado esa prueba, ¿qué es lo que hubiera sucedido? Continuamos. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado con el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados, la obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Entonces, si ese pueblo que estaba viviendo en el periodo de Filadelfia, si la mayoría de ellos hubieran aceptado el mensaje del tercer ángel y de hecho pasar ese gran chasco de 1844, ellos hubieran visto la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, la mayoría de las personas que estaban viviendo en ese tiempo no aceptaron el mensaje del tercer ángel. Y de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, que fue publicado por primera vez en 1884, en los 40 años que pasaron entre 1844 y 1884, Cristo pudo haber venido. Durante ese periodo de 40 años, Él hubiera venido si la gente que estaba viviendo en el periodo de Filadelfia hubiera aceptado ese mensaje. Cuando hablamos sobre Filadelfia, durante la mayoría de su periodo, ellos estaban buscando, anhelando algo, y ese algo era la puerta abierta. Lo encontramos en Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Entonces, durante el tiempo de Filadelfia, delante de ellos había una puerta abierta. Y esta era la prueba para ellos, si ellos iban a entrar por esa puerta o no. En el conflicto de los siglos nos dice que los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrir la que Él había cerrado. Y cuando hablamos acerca de hombres, nos referimos a personas que vivían en el periodo de Filadelfia. Nos da un sentimiento de nostalgia acerca de Filadelfia porque nada malo es escrito sobre esa iglesia, pero hubo una prueba para esta iglesia de Filadelfia y la mayoría de ese pueblo no pasó esa prueba. Y esa prueba era sobre esta puerta que fue abierta para ellos y en vez de pasar a través de esa puerta, quisieron abrir una puerta en 1844. Nos dice, Cristo había abierto la puerta o ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley, allí encerrada. Lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo. Entonces encontramos aquí que en esta experiencia futura para la iglesia de Filadelfia, la mayoría nunca pasó la prueba. Ellos insistían en pasar por una puerta que Cristo había cerrado. Y esa era la puerta del lugar santo. Entonces, mantengan en su mente que la mayoría de esa experiencia de Filadelfia fue durante un tiempo en la cual la doctrina que formó el adventismo ni siquiera se habían formado todavía. Entonces, la gente que vivía en el periodo de Filadelfia no entendían ni aceptaban el mensaje del tercer ángel. Pero algunas personas sí lo aceptaron. Algunas personas sí siguieron a Jesús hacia el lugar santísimo. ¿Quiénes fueron estas personas entonces? ¿Quiénes fueron esos que entraron y siguieron al Señor Jesús del lugar santo al lugar santísimo en el periodo de Filadelfia? Lo encontramos en Primeros Escritos, página 255. Se me mostró que el residuo siguió por la fe a Jesús en el lugar santísimo, y al contemplar el arca y el propiciatorio, fue cautivado por su esplendor. Jesús levantó entonces la tapa del arca, y he aquí que se vieron las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados en ellas. Entonces, ¿quién siguió a Jesús al lugar santísimo? Fue un grupo llamado el remanente. ¿El remanente de qué? Claramente estamos hablando aquí sobre el remanente de Filadelfia. No era Filadelfia la que entró, sino un remanente de Filadelfia, los cuales siguieron a Jesús a ese lugar santísimo. Sin embargo, la mayoría de aquellos de Filadelfia, viviendo en 1844, rechazaron el mensaje del tercer ángel. Entonces, cuando hablamos acerca de las 7 iglesias, cuando decimos, yo soy de Filadelfia, eso es un problema muy serio, especialmente refiriéndonos a los problemas de la doctrina en ese tiempo, porque la mayoría no entró al lugar santísimo junto con Cristo, y ese es un problema serio. Pero hay cosas buenas de Filadelfia, hay cosas buenas de cada una de esas iglesias. Entonces vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos sobre las 7 iglesias. Entonces, cuando hablamos sobre las 7 iglesias, vemos a Hechos de los Apóstoles, página 467. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Quiero que pongan atención en esto. Los nombres de estas 7 iglesias, ya sea que estamos hablando de Éfeso, de Filadelfia o la Odisea o cualquier otra de las iglesias, a lo que nos referimos es el periodo de tiempo. En otras palabras, hay 7
periodos de la era cristiana. Y noten aquí, y lo voy a leer nuevamente, los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. En otras palabras, es una iglesia. Sí, hay 7 periodos, pero es solamente una iglesia. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Entonces, lo que encontramos aquí es que hay 7 periodos de la misma iglesia y simplemente revela las 7 condiciones que son predominantes en esos 7 periodos del tiempo. Y mantengan en su mente que son 7 periodos de la misma iglesia. Estas no son 7 denominaciones, no es a lo que se refiere aquí. Son 7 periodos de la misma iglesia. De hecho, puede haber varias denominaciones dentro del mismo periodo, pero aún así sigue siendo la misma iglesia. Entonces, cuando estoy estudiando la historia del protestantismo, cuando estudio la historia de Martín Lutero, estoy estudiando la historia de mi iglesia. Esto es lo que es mi iglesia. Y no solamente estamos hablando acerca de las 7 iglesias, sino estamos hablando acerca de la historia completa del pueblo de Dios, desde el principio de la historia de este mundo hasta este momento, hasta hoy. Ese es el pasaje que vemos aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Todo el pueblo de Dios que se encuentra en el mundo constituye un solo cuerpo desde el comienzo hasta el final del tiempo. Sí, es un cuerpo solamente, no son varios cuerpos. En los días de Adán y Eva, esa era la historia de la iglesia. Cuando leo acerca de la historia del pueblo de Israel en el desierto, todos sus problemas, todas sus pruebas, son la historia de mi iglesia. Y muchas veces, como lo dije antes, nos gusta escoger cosas que son buenas, que son bonitas, y decimos, esa es la que yo soy. Pero en realidad, todo esto es la imagen de la iglesia de Cristo. Entonces, dentro de esos primeros 40 años después de la crucifixión, hubo varias iglesias en esta ruta de Asia Menor, o lo que llamamos la provincia romana de Asia, de ese periodo que va hasta el tiempo de la Odisea. Esas 7 iglesias fueron usadas para demostrar la experiencia del pueblo de Dios en la era completa del cristianismo. Pero esas eran iglesias, 7 iglesias literales. Sí, fueron usadas como símbolos, pero eran 7 iglesias reales por nombre. Y lo vemos aquí en Apocalipsis 1:11. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Entonces, estas eran 7 iglesias. Y estas 7 iglesias representaban algo. En Sermones y Charlas, volumen 2, página 213, nos dice que el Apocalipsis fue escrito para las 7 iglesias de Asia, que representaban al pueblo de Dios en todo el mundo. Entonces, esas 7 iglesias que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 1 eran símbolos del pueblo de Dios, no solamente en los 7 periodos de la era cristiana, sino también dentro de ese periodo mismo, donde ellas existieron. En el periodo de la experiencia cristiana durante ese primer siglo fue la de Éfeso. La experiencia de Éfeso demostró lo que fue la experiencia
generalmente acerca de ese primer siglo de la iglesia cristiana. Sin embargo, había otras características dentro de ese mismo periodo. De hecho, esas 7 iglesias de las cuales leímos tenían esas 7 características. Y esto era en otros lugares también, pero la característica principal que representaba la iglesia en ese tiempo era la de Éfeso. En los Hechos de los Apóstoles leemos de la iglesia de Éfeso que el Señor Jesús usó como símbolo de toda la iglesia cristiana de los días apostólicos. El testigo fiel y verdadero declara, y continúa diciendo. Nos dice que la representación de Éfeso, o la característica de Éfeso, representaba a ese periodo en aquel tiempo. Sin embargo, a pesar de que era solamente refiriéndose a ese periodo, había características de la iglesia que encajaban con ese periodo también. Entonces, cuando se habla acerca de la Odisea, no era solamente para la Odisea, sino para otros lugares del mundo. Nuevamente, era la condición predominante de Éfeso, es la característica a la cual vemos aquí. Y es por eso que cuando estudiamos las 7 iglesias, no estamos solamente viendo el periodo en el cual estamos viviendo, sino también todos esos 7 mensajes que son importantes para la iglesia hoy. Entonces, cuando yo leo acerca de la experiencia de Éfeso, hay experiencias importantes ahí que yo necesito aprender en el 7º periodo de la iglesia cristiana. Todas esas iglesias son importantes. Por eso es que debemos de mirar al contexto espiritual, no solamente el histórico de esas iglesias. En Materiales de 1888, página 779 nos dice: las palabras pronunciadas no fueron las únicas para Juan en la iglesia de Patmos. No eran solo para las iglesias, pero a través de esas iglesias llegaría el mensaje inspirado para la gente, que tendría su poderosa impresión en cada época hasta el final de la historia de esta tierra. Sí, entonces ahora, al vivir en los últimos días de la historia de esta tierra, y esperamos que las cosas que han sucedido en estos últimos meses, la clausura de las iglesias, la pandemia, espero que impresione nuestras mentes que vivimos en los últimos tiempos de este mundo. Tal vez tenemos un poco más tiempo y espero que estemos orando para que los 4 vientos todavía estén siendo apaciguados por los ángeles y orando para que nos dé un poco más de tiempo para hacer la obra. Pero no nos confundamos, estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Y los mensajes, no solamente para la Odisea, sino todos los mensajes son realmente importantes para nosotros, para aprenderlos y entenderlos. Y es por eso que necesitamos estudiar todos estos mensajes. Entonces, cada una de esta iglesia tiene un mensaje importante para nosotros hoy, para nosotros que estamos viviendo en las últimas escenas de este mundo. Pero seamos muy claros que el mensaje especial para nuestro pueblo hoy, el mensaje especial para la iglesia de Dios hoy, es el mensaje para la Odisea. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en ese periodo. Y esa es la tendencia general del pueblo de Dios, es el tener la experiencia de la Odisea. Ahora, vamos a ver a la Odisea. ¿Cuál era el problema con esta iglesia de la Odisea? Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Y tengamos en mente que cuando estamos leyendo este mensaje, tenemos que hacer una aplicación personal. Dice, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿cuál era el problema de la Odisea? El problema con la Odisea era ese engaño propio. Ese era el problema. Piensa que es rica y que se ha enriquecido. Piensa que tiene algo, pero aún así le está faltando no solamente una cosa, sino muchas. Es miserable, pobre, ciega y desnuda, y ellos no lo ven.
Ese en sí es el problema con la Odisea. Y es por eso que tenemos esta conferencia, o tuvimos esa conferencia de 1888, porque ella encuentra la solución. Que ahora en esta conferencia vamos a estudiar algunos aspectos, como la vestidura blanca, que fue el mensaje también de 1888, está el colirio y también el oro probado en fuego, que vamos a ver en otros estudios más adelante. Pero antes de que podamos entender estas cosas, antes de que yo pueda entender el oro y el colirio y la vestidura blanca, tengo que entender que estoy en una condición seria. Y si yo pienso que soy de Filadelfia, claramente me está demostrando que yo soy un laodicense. No solamente alguien viviendo en el periodo de la Odisea, sino que yo soy un laodicense en sí. Si yo pienso que pertenezco a Filadelfia, porque nada malo ha sido dicho de ella, si yo estoy pensando que estoy en la condición de Filadelfia, eso es lo que me muestra que soy laodicense. Y ese es el mensaje a la Odisea. Para esto es, el matinal La Fe por la cual vivo, página 306, nos dice, el mensaje a la iglesia de la Odisea es aplicable a todos los que han tenido gran luz y muchas oportunidades y sin embargo no las han apreciado. ¿Para quién es este mensaje? Para aquellos que han tenido una gran luz. Filadelfia no tuvo gran luz. Tuvo alguna luz, tuvo algunas oportunidades, tuvo características buenas. Tenía esa característica del amor fraternal. Por eso era importante, pero para nosotros, para poder sobrevivir en el periodo de la Odisea, debemos tener esa misma característica de Filadelfia, el amor fraternal, pero tenemos que entender también que hemos tenido una gran luz, la gran luz del santuario y los 3 mensajes angelicales. ¿Y qué estamos haciendo con esta luz? ¿Estamos apreciando realmente esa luz? Ese es el problema de la Odisea. En otras palabras, el problema con la Odisea es que tuvieron algo en sus manos y no supieron qué hacer con ello. O decidieron el no hacer algo con ello. Y es por eso que en 2 de Pedro 1:12 nos dice, por eso siempre os recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis y estáis confirmados en la verdad presente. El hecho es de que hay un pueblo que tiene la verdad presente y lo que Dios quiere que hagamos con ello es de que nos establezcamos sobre esta verdad presente. Y es para eso que es la verdad. Es por eso al estudiar el mensaje de la Odisea, ¿para quién está diseñado ese mensaje? ¿Para quién es ese mensaje? Noten aquí en Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 90. Nos dice que el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. ¿Ustedes profesan creer la verdad presente? ¿Ustedes creen que tienen la verdad presente? Entonces el mensaje de la Odisea se aplica a nosotros. ¿Por qué es que estamos viendo en este periodo de tiempo? Tenemos toda esta luz que nos inunda, que está viniendo a nosotros. De hecho, estaba estudiando con alguien una vez y dijeron, wow, yo no sabía estas cosas. Ustedes están llenos de la verdad y ni siquiera se dan cuenta. Y él no tenía esto, pero él apreciaba el mensaje que estaba viniendo a él y nosotros no lo hemos valorado. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Estamos inundados con esta verdad que tenemos, esta luz que Dios nos ha dado, la tenemos a todo nuestro alrededor. ¿Y por qué es que no la apreciamos? ¿Por qué es que tenemos una dificultad con esta verdad? Dios nos dice en Juan 3:19, y esa es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este es el problema de la Odisea. Ese es tu problema y es mi problema. Ese es el problema de la humanidad. ¿Cuál es el problema? De que amamos la oscuridad más que la luz. Es esto con lo que estamos luchando en nuestra vida diaria. Es por eso que necesitamos el mensaje de 1888. Y si no lo han visto todavía, vayan al internet y búsquenla, vean los videos, véanlos. Para ver este mensaje que habla sobre la solución a esos problemas. Entonces, ¿a quién se refiere esto?
En el comentario bíblico, volumen 7, nos dice que el mensaje de la Odisea se aplica a todos los que profesan guardar la ley de Dios, pero no son hacedores. ¿Para quién es este mensaje? Para aquellos que profesan guardar la ley, pero no la guardan. Y ese es nuestro problema. Y lo peor es de que pensamos que estamos guardando esta ley. Eso es lo peor de esto. Y lo que debemos entender claramente es que si estuviéramos guardando la ley realmente como el pueblo de Dios, ¿qué es lo que sucedería ahora? Ahorita estamos teniendo esta conferencia, estudiando todas estas cosas, pero ¿qué sucedería si nosotros realmente estuviéramos guardando la ley de Dios? Nos dicen palabras de vida del Gran Maestro. Cuando los que profesan servir a Dios sigan el ejemplo de Cristo practicando los principios de la ley en su vida diaria, cuando cada acto dé testimonio de que aman a Dios más que todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos, entonces la iglesia tendrá poder para conmover al mundo. ¿Qué es lo que va a suceder si realmente guardáramos la ley? Tendríamos poder para conmover al mundo. ¿Tenemos ese poder para conmover al mundo? No, no lo tenemos. Cuando hablamos de la reforma o el adventismo, nadie realmente está conmoviendo al mundo. Nadie está predicando un mensaje que está rodeando al mundo, dándole vueltas al mundo y conmoviéndolo. ¿Por qué no? Porque no estamos guardando la ley de Dios. Si realmente guardáramos la ley como deberíamos, tendríamos el poder de conmover al mundo. Y el poder para conmover el mundo viene solamente con el derramamiento del Espíritu Santo. Y es por eso que debemos orar por el derramamiento del Espíritu Santo, no solamente para recibirlo, sino que nuestros corazones estén listos para recibir el Espíritu Santo. ¿Y cuándo va a suceder esto? En Servicio Cristiano, página 314. ¿Cuándo va a ser derramado sobre nosotros como pueblo el Espíritu Santo? Nos dice aquí, el gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria, no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado, que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Noten aquí, ¿cuándo vamos a recibir ese derramamiento? Cuando nosotros como pueblo seamos iluminados. En otras palabras, que entendamos el mensaje del Evangelio y entender qué es ser colaboradores de Dios. Y en otras palabras, usar esa teoría de la luz, de la verdad que tenemos y cuando sea aplicada en nuestra vida personal, es entonces cuando conoceremos por experiencia lo que es ser colaboradores con Dios. ¿Y qué sucederá después? Vamos a quererla compartir con los demás. Es natural para nosotros entender la luz y compartirla con los demás. Esa es una parte natural de nuestra experiencia cristiana y debemos tener eso. Cuando tengamos esa experiencia, cuando la mayoría de la iglesia tenga esa experiencia, es entonces cuando se derrama el Espíritu Santo. Cuando nos hayamos consagrado plenamente de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. En otras palabras, la mayoría de la iglesia de Dios debe tener esa experiencia de testificar de Jesucristo. Sí, eso tiene que ser nuestra experiencia. Es solamente entonces cuando será derramado el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo vamos a poder compartir ese mensaje al mundo? Nos dice en volumen 1, página 172, los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. ¿Por qué es tan importante para nosotros el entender la solución al mensaje de la Odisea? ¿Por qué es tan importante para nosotros personalmente los próximos estudios que van a cubrir las vestiduras blancas, el colirio y el oro? ¿Por qué es tan importante? Porque es solamente cuando aceptamos esas cosas que estaremos listos para el Espíritu Santo. Y ese es el peligro de pensar que somos Filadelfia.
Porque si yo pienso que yo solamente soy Filadelfia, entonces no voy a buscar y no voy a ver esta solución como si es aplicada a mí. Y al no reconocerlo de esta manera, nunca voy a recibir el oro, nunca voy a recibir el colirio y tampoco voy a recibir la vestidura blanca. Y no estaré listo para la lluvia tardía. Y es por eso, es importante para que nosotros entendamos que el mensaje de la Odisea es para mí. Cuando yo reconozca que es para mí como un individuo, que es para mí como denominación, como iglesia, solamente entonces voy a comenzar a prepararme para el derramamiento del Espíritu Santo. Y qué engaño tan grande el pensar que no es para mí. Qué gran engaño es pensar que yo soy de Filadelfia y que yo no necesito una solución. No se necesita solución si no hay problemas, pero si tengo un problema, entonces necesito esa solución. Y la solución para mí es la solución que encuentran en el mensaje a la Odisea. Entonces, ¿qué sucede si no tomo una decisión? ¿Qué pasa si yo digo, mira, mejor no me voy a envolver con todo esto? ¿Qué va a suceder entonces? Comentario bíblico, volumen 7, página 973. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica más decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, que no dan un decidido testimonio a favor de la verdad. ¿Cuál es el problema? Son insípidos, no están haciendo nada, están muertos. No están haciendo nada con el mensaje. Y ahora, ¿por qué es que es tan peligroso no tomar una decisión? Ahora, en lo que ustedes están escuchando este programa y mi deseo hubiera sido estar con ustedes físicamente para estudiar y orar sobre esas cosas, pero ahora que están en sus hogares, en este momento ustedes podrían estar pidiéndole al Espíritu Santo para que los guíe, para que les enseñe cuál es su carácter. Y yo debo estar haciendo lo mismo, orando para que me muestre mi carácter, porque no podemos permanecer así. Y es por eso que yo le agradezco a Dios por lo que ha pasado con este virus. Porque necesitamos despertarnos, necesitamos darnos cuenta que estamos en una crisis seria, porque hemos vivido en una condición muy cómoda, una condición de la Odisea, y necesitamos algo que nos despierte. Y necesitamos despertarnos y ver nuestra condición. Y si yo permanezco neutral, si no me envuelvo, si yo digo he tenido suficiente, yo ya no me quiero envolver más, si permanecemos así, el peligro lo encontramos en el volumen 3. Página 311. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. ¿Entienden esto? El ser indiferente, el no tomar una decisión, de hecho es considerado como el peor tipo de hostilidad contra Dios. Y es por eso que es tiempo de que nos despertemos, es tiempo de que salgamos de esta condición. Y el problema con nosotros, al que nos enfrentamos, es de que pensamos que estamos bien. En Review and Herald, de septiembre 16, 1873, nos dice que el testigo fiel declara que cuando uno supone que está en buenas condiciones de prosperidad, realmente lo necesita todo. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos que necesitamos todo? ¿Necesitamos el oro? ¿Necesitamos el colirio? ¿Necesitamos las vestiduras blancas? ¿Entendemos nuestra necesidad? Entonces, ¿cómo entendemos esto? El problema no es nuestra profesión. El problema no son nuestras enseñanzas. Como iglesia tenemos una enseñanza maravillosa. Debemos enseñar el Evangelio y realmente aprecio las doctrinas y la profecía y todo lo demás. Aprecio todos estos mensajes, pero el problema no es la enseñanza. El problema es cómo nuestra enseñanza se está transmitiendo a nuestra vida diaria. El problema con la Odisea lo encontramos en Apocalipsis 3:15. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Cuál es el problema? El problema no es la profesión. El problema son las obras. Ese es el problema que estamos viendo en esta situación.
En otras palabras, el problema es cómo es mi enseñanza, nuestra enseñanza, siendo transmitida a nuestra vida diaria. Ese es el problema que nos estamos enfrentando. Y nuevamente lo vemos en el Comentario Bíblico, volumen 7, página 974. Los cristianos a medias son peores que los infieles. ¿Entienden esto? Sí, la tibieza es peor que ser un infiel. Y es por eso que es tiempo de que paremos y pensemos y preguntemos, ¿quién soy yo? ¿Qué soy realmente? ¿Soy peor que un infiel? Un infiel te dice que es infiel, pero los laodicenses predican ser cristianos, pero le dan un mensaje erróneo al mundo. ¿Por qué? Porque los cristianos a medias son peores que los infieles, porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hacen que muchos se descarríen. El infiel muestra sus colores. El cristiano tibio engaña a las dos partes. No es un buen mundano, ni tampoco un buen cristiano. Y ese es el problema. No pertenece en el mundo y tampoco pertenece en el cielo. Y ambos lados piensan que ese hombre está con el otro lado. Noten el pasaje aquí en volumen 3, página 279. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? ¿Entienden el problema aquí? A veces yo le pregunto a las personas, ¿cómo va tu experiencia cristiana? Y tú puedes ver que están luchando. Y ellos dicen, oh, va maravillosamente. Está mejor de lo que siempre ha estado. Y su experiencia, su vida, es peor realmente. Y yo los veo que están en una peor condición de la última vez que los vi. Y ellos piensan que están andando maravillosamente. Dice, ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No significa que ellos están siendo deshonestos. Cuando ellos me dicen, todo anda bien, mejor que antes, mejor que nunca, ellos están honestamente diciéndome esto. Pero aún así ustedes pueden ver que hay un problema muy serio. Debemos entender algo, que muchas veces hemos sustituido una religión genuina por nuestras formas de ceremonias. Muchas veces he escuchado a tantos argumentos dentro de la iglesia acerca de las ceremonias. ¿Cómo se hace esta ceremonia? ¿Cómo se hace la otra ceremonia? ¿Qué ceremonia vamos a cambiar? ¿O no podemos cambiar ninguna ceremonia? Y ese es el problema. Noten aquí en el boletín de la Conferencia General en 1909. Dice, el Señor muestra que hay algo mejor para su pueblo que la mera adoración externa. Dios tiene algo mayormente mejor que una religión o una adoración externa. Dios quiere algo para ti y para mí, mejor que una adoración externa. Hay una religión genuina y es por eso que es tan importante para nosotros entender las soluciones que Dios da a la iglesia de la Odisea. Esas soluciones son algo que yo debo entender, no para alguien más. No está haciendo algo, no hay nada de bueno para eso. Sí hay una aplicación para una denominación específica, pero a la misma vez se aplica a mí, porque yo estoy viviendo en este periodo, en el periodo de la historia de esta iglesia. Y por eso se aplica a mí, no solamente individualmente, sino mi iglesia local debe entenderlo, mi denominación debe entenderlo. Nosotros, como el movimiento de reforma, debemos entender este mensaje y aplicarlo a nuestros corazones para prepararnos para el derramamiento de la lluvia tardía. Eso es lo que Dios está esperando. Él está esperando para nosotros individualmente, como iglesia, como denominación, que aceptemos este mensaje. Y es eso lo que Él está esperando. Entonces vamos a hablar un poco acerca del adventismo en general. Porque la mayoría del periodo de esta iglesia, sí, se le queda a otras denominaciones, pero se aplica a nosotros de una manera muy directa. Y el hecho es de que
Este mensaje para la Odisea no es sin esperanza. Muchas veces he escuchado estudios sobre el mensaje de la Odisea y dicen que es una situación sin esperanza para la iglesia. Pero noten aquí en Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí está la esperanza de la Odisea. Sí, nosotros que estamos viviendo en este periodo, estamos viviendo en un tiempo de esperanza. En Comentario Bíblico, volumen 7, página 978, hay esperanza para nuestras iglesias si prestan atención al mensaje dado a los laodicenses. Hay esperanza para nosotros como pueblo si aceptamos este mensaje. Pero no podemos depender solamente de la experiencia que tuvimos 20, 30 o 40 años atrás. Sí es importante acordarnos de nuestra conversión. Muchas veces yo comparto mi historia de mi conversión, que pasó muchos años atrás, más de 40 años atrás, cuando sucedió. Pero no puedo depender de esa experiencia que sucedió hace 40 años. No puedo depender de la experiencia que tuve hace 10 años. No puedo depender de la experiencia que yo tuve meses atrás. No puedo depender de la experiencia que tuve ayer. No. ¿Qué es lo que necesitamos? Volumen 1, página 173. Algunos se apoyan en una antigua experiencia que tuvieron hace años, pero cuando llegan a este tiempo que exige que se efectúe un examen de conciencia, cuando todos deberían tener una experiencia espiritual diaria, no tienen nada que referir. Al parecer creen que solamente por el hecho de profesar una fe serán salvos. A veces me encuentro con personas de otras denominaciones y algunos de ellos cuando entran en problemas, cuando están en una situación difícil, solamente repiten sus votos o sus principios, su profesión de fe, lo repiten como un robot repite también sus instrucciones. No debe ser nuestra experiencia así. Debemos tener una experiencia hoy. Hoy, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia en referencia a la iglesia? No solamente la profesión de fe, sino cómo ha sido aplicada en nuestra vida experiencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y si estás siendo hallado falto, no te preocupes. Todos nosotros que estamos viviendo en este periodo, vamos a tener una tendencia a ser hallados faltos, algunos peor que otros, pero todos tenemos una tendencia de ser hallados faltos. Y si estudiamos esto claramente, estudiamos nuestros corazones y le decimos al Señor, Señor, estúdiame, ve si hay alguna iniquidad dentro de mí. Pregúntenle, pídanle al Señor que les muestre su iniquidad y Él se las demostrará. Entonces el resto de los mensajes que vamos a compartir acerca del oro, acerca del colirio, acerca de la vestidura blanca, todo esto lo van a poder apreciar entonces ustedes. Y es tiempo de que examinemos nuestros corazones, porque esos mensajes están viniendo uno tras otro y es muy importante para ustedes y para mí que estemos listos para entender esos mensajes. Entonces, cuando estudiemos acerca del oro, ¿qué es lo que van a hacer al respecto? Si se dan cuenta que no tienen dinero, ¿están interesados en el oro? Pero si piensan, oh, yo tengo suficiente, vamos a decir, no necesito ese oro. Si creen que ustedes están bien vestidos, no van a sentir necesidad de la vestidura blanca. Si dicen, yo veo muy bien, yo veo todo muy bien, no van a sentir necesidad del colirio. Pero cuando se dan cuenta de su necesidad, entonces estarán listos. Y ahora es importante de que antes de que pasemos a los siguientes mensajes, es importante que ustedes y yo estudiemos nuestras vidas y nos demos cuenta si podemos o si hemos tenido esa experiencia en nuestra vida. Continúa diciendo, le agradaría más al Señor si los tibios profesores de religión nunca hubieran mencionado su nombre. ¿Entienden esto? Le agradaría más al Señor que nunca, para nosotros, que nunca hubiéramos sido reformistas. Leámoslo otra vez. Le agradaría más al Señor si los tibios profesores de religión nunca hubieran mencionado su nombre. Son un lastre continuo para los que quieren ser fieles seguidores de Jesús. Claro, hay una solución mejor. Hay una mejor solución para todo esto, y eso es el comprar el oro refinado en fuego. Comprar de él la vestidura blanca, comprar el colirio. Esa es una solución mejor que cualquier otra. Entonces, en vez de decir me rindo, mi vida no ha sido buena hasta ahora, entonces es mejor que renuncie. No es esto lo que estoy diciendo. Lo que estamos diciendo es que la mejor solución es darle tu corazón al Señor, comprar el oro, el colirio y la vestidura blanca. Pero si seriamente no están interesados en esto,
Sí, entonces es mejor que no estén con el pueblo de Dios. Pero no, eso no es lo que Dios quiere, no es lo que nosotros queremos como iglesia. Queremos que todos nosotros seamos salvos. Queremos estar en el reino de los cielos, no queremos perdernos, queremos estar ahí juntos con Jesús. Porque si no aceptamos este mensaje, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a suceder a nosotros individualmente? ¿Qué va a suceder a nosotros como denominación si no aceptamos este mensaje? Apocalipsis 3:16. Porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Este es un peligro serio para el periodo de la Odisea. Si estamos hablando acerca de individuos o denominaciones, si no reconocemos esta necesidad, si no aceptamos esta necesidad, entonces Él nos va a vomitar de su boca. ¿Y qué es lo que significa que nos va a vomitar de su boca? En el volumen 6 de Testimonios para la Iglesia, página 408, la figura empleada al decir que nos vomitará de su boca significa que no puede ofrecer a Dios vuestras oraciones o vuestras expresiones de amor. No puede apoyar vuestras enseñanzas de su palabra, ni vuestra obra espiritual. No puede presentar vuestros ejercicios religiosos con la petición de que se os conceda gracia. ¿Qué es lo que significa esto? Si yo no acepto este mensaje, si primeramente no acepto el reconocimiento de que ese soy yo, y no acepto la solución que Cristo está ofreciendo, entonces, ¿qué será? ¿Qué sucederá? Significa un rechazo completo, un rechazo como individuo, un rechazo como denominación. Y una vez que hemos sido rechazados, entonces no hay esperanza. Una vez que sean vomitados, hasta ahí llegó. Tenemos que entender que aunque como denominación no aceptemos este mensaje, si yo no acepto este mensaje personalmente, debo entender que el mensaje a la Odisea no permanece en una condición sin esperanza. ¿Por qué? Porque la solución está ahí. La maravillosa característica de Cristo es de que cuando nos muestra un problema, Él viene ya con la solución. El diablo nos muestra problemas y nos dice que no hay esperanza. Pero el mensaje a la Odisea no es sin esperanza. Yo le he dicho vez tras vez, y quiero que leamos en el versículo 19 y 22 de Apocalipsis 3. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienen ustedes oídos para oír? ¿Están escuchando estos mensajes? Este no es un mensaje sin esperanza. Hay una oportunidad para vencer. Tenemos que entender que Jesús está a la puerta, y si Jesús está a la puerta, significa que Él está afuera y no que Él no está dentro. Y Cristo nos dice, yo quiero entrar a tu corazón, quiero entrar a tu iglesia, quiero entrar a tu denominación. ¿Reconocemos que Cristo está afuera? Jesús quiere soluciones. Para que aquellos vencedores, regresando a Filadelfia, aquellos vencedores de Filadelfia que entraron al periodo de la Odisea, las promesas para ellos son las mismas para los vencedores de la Odisea. Noten en Apocalipsis 3:12, al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Esa es la promesa a los vencedores de Filadelfia. Ahora, ¿qué hay de los vencedores de la Odisea? Cuando estudiamos el periodo de la Odisea, aquellos vencedores en ese periodo son llamados los 144,000. Y noten lo que está prometido a esos vencedores, lo encontramos en Primeros Escritos, página 15.
Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. Sí, esa es la promesa para los vencedores de la Odisea. Y es el mismo mensaje que es dado a los vencedores de la Odisea, de Filadelfia más bien. Entonces, esos vencedores de Filadelfia que siguieron a Jesús al hogar santísimo y aceptaron el tercer mensaje angélico, reciben la misma promesa para los vencedores de la Odisea, y especialmente en este tiempo de COVID-19. Todas las cosas que nos preocupan en este tiempo, mantengan en sus mentes que esos vencedores podían lavarse los pies los unos a los otros. Eso significa que va a ser un problema, que va a surgir como un problema. ¿Estamos listos para lavarnos los pies los unos a los otros? Esa es la preocupación que tenemos. Y el pueblo de Dios va a ser capaz de lavarse los pies los unos a los otros en este tiempo. Entonces mantengan en mente que las características buenas de cada una de las iglesias van a ser encontradas en el tiempo de la Odisea. No está atado a ese periodo, sino también se incluye a los de Filadelfia. Significa que debemos tener ese amor fraternal, debemos tener esa experiencia de Filadelfia, pero aumentado con el mensaje que fue dado a la Odisea. No podemos ir en reversa, estamos viviendo en el tiempo de la Odisea. Entonces, tengamos algo en mente. ¿Por qué es que Dios nos da un mensaje? ¿Por qué es que Dios nos ha dado el mensaje que fue dado a la Odisea? ¿Para qué fue esto? Tengan en mente Mateo 28:19, donde nos dice: Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del mensaje de la iglesia de la Odisea? ¿Por qué es que tenemos este mensaje? ¿Por qué es que debemos entender finalmente el mensaje y aceptar el mensaje y después hacer qué? Mantengan en mente la condición de la iglesia. Nos dice aquí en Testimonios para la Iglesia, volumen 6. La amonestación para la iglesia de los últimos días también debe ser proclamada a todos los que pretenden ser cristianos. ¿Vieron esto? Todos los que dicen ser cristianos tienen que escuchar el mensaje de la iglesia a la Odisea. Significa que nosotros, como pueblo de Dios, que profesamos la verdad presente, tenemos que aceptar este mensaje personalmente y después compartir este mensaje al mundo. Permítanme leer otra vez. El mensaje de la Odisea tiene que ser dado a todos los cristianos. Dice: el mensaje de la Odisea, como una espada de dos filos, debe ser llevado a todas las iglesias. Nuestra labor es proclamar este mensaje. ¿Estamos haciendo todo esfuerzo para que las iglesias sean amonestadas? Sí, ese es el llamado a nosotros hoy. Ese es el llamado para ustedes y para mí. Debemos aceptar este mensaje. Ese mensaje para la iglesia de la Odisea pertenece a mí. ¿Y yo debo compartirlo con quién? No solamente a nuestra iglesia, sino a cada iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la solución. Esa es la solución de preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesucristo. Mis queridos hermanos, ese es un mensaje muy apropiado y muy importante al ver todos estos eventos que nos rodean en el mundo. La pregunta es: ¿estás tú personalmente listo de ver tu necesidad? Entonces, ora con Dios. Ora ahorita. No podemos hacer un llamado al altar, pero podemos hacer un llamado al altar virtual. Tú, donde quiera que tú estés, puedes arrodillarte ahorita y decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, muéstrame quién soy. Muéstrame mi vida. Muéstrame cómo puedes estar envuelto en el esparcimiento de este mensaje al mundo. Y para asegurarme de que este mundo esté listo para la segunda venida de Jesucristo. Que el Señor nos ayude para que hoy podamos ser ese pueblo que serán los vencedores de Filadelfia
y también los vencedores de la Odisea y los vencedores de cada una de esas iglesias, cualquiera que sea nuestra experiencia, y que nosotros que estamos viviendo en el periodo de la Odisea estemos listos para la segunda venida de Jesucristo. Amén. Little girl sitting in her mother's arms with sadness in her eyes. The doctor said, I'm sorry, man, there's just no hope inside. The family gathered round her and on her knees began to pray. As the tears fell like rain, you could hear her mother say, Lord, I need a miracle today. Please just let one pass my way. I believe in you. Help me overcome this fear inside. The space too much for me to hide. Lord, see me through. I need a miracle from you. A drunken man stumbled in a church house 'cause he had no place to go. The loss of his family left him grieving in his soul. The preacher stood and spoke of how Jesus loves you anyway. With the choice he had to run or stay, the man bowed his head and prayed, Lord, I need a miracle today. Please just let one pass my way. I believe in you. Help me overcome this fear inside. The space too much for me to hide. Lord, see me through. I need a miracle from you. Little girl is now a wife with kids of her own. And the man who bowed his head has led many to the throne. Lord, I need a miracle today. Please just let one pass my way. I believe in you. Lord, I need a miracle today. Please just let one pass my way. I believe in you. Help me overcome this fear inside. The space too much for me to hide. Lord, see me through. I need a miracle from you. Nuestro amoroso Padre Celestial, estamos tan agradecidos de que nos has dado esta oportunidad para examinar nuestros corazones, para vernos a nosotros mismos por lo que somos realmente. Danos colirio para que podamos ver. Ayúdanos, Señor, a vernos individualmente. En este momento, arrodillados, hay algunos en nuestro medio que están teniendo una lucha personal y profunda de rendir su corazón a ti. Ayúdales a ver, Señor. Ayúdales a tener el valor de rendirte todos sus ídolos, todos sus corazones a ti, y que podamos comprar estas cosas que ofreces a nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados individualmente, perdónanos como iglesia,
Perdona nuestros pecados como denominación y ayúdanos a todos para tomar este mensaje y compartirlos con el mundo. Ayúdanos a animar a los que están luchando, a los que son débiles en la fe. Ayúdanos a ver la verdad como nunca la hemos visto y aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos para que podamos ver a Jesús viniendo y que ahora, por este corto tiempo, que puedas detener esas pestilencias, esos vientos, deténlos un poco más, Señor, para que podamos tomar este tiempo para prepararnos. Es mi oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.